Cecilia Flores Puebla Aymara. Con respecto a la propuesta que ustedes tenían, nosotros ni siquiera creemos que el gobierno debiese tener ese artículo correspondiente a mermar un poco el derecho que nosotros tenemos y que lo tenemos también como individuos constitucionalmente, así como usted lo manifestó. Creemos que lo abordamos, tal cual usted lo dice, lo abordamos como un derecho a exigir, por siendo pueblos interesados, pueblos afectados, a exigir y ejercer nuestro derecho. Por lo tanto, creo que no tiene a lugar el si sea pertinente o no. O sea, el gobierno no podría decir es pertinente o no es pertinente que yo como indígena o mi comunidad ejerza su derecho. Entonces, ahí es donde nosotros no entendemos por qué tendrían que regularlo. No se tendría que por qué regular eso, es ejercer un derecho. Muy bien, por acá y después por allá. Wilfredo Bacián, Pueblo Quechua. Primero hacer un alcance que en la propuesta que nosotros hicimos no corresponde ahí al artículo 15, corresponde el artículo 21, y lo voy a leer, dice: el órgano de la administración del Estado al que le corresponde la iniciativa de toda medida legislativa o administrativa tiene el deber general de realizar la consulta en conjunto y directamente con los pueblos indígenas. Respecto ahora a la propuesta que hace el gobierno, en primer lugar creo que la CONADI no es una instancia representativa de los pueblos indígenas para ser garante o quien diga, mire, a tal comunidad o a tal asociación, no sé, va a ser la que tiene que usted consultar. En primer lugar, hemos hablado de que el tema de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas no se ajustan solamente a las establecidas en la ley indígena. O sea, vale decir una representación jurídica, como el caso de las comunidades indígenas. Porque también hay comunidades ancestrales que hoy día ni siquiera están reconocidas por dicha ley. Y además que no es obligatorio también que eso ocurra. Porque basta con que una comunidad se identifique como indígena y esté inserta en un territorio afectado, tiene que el Estado consultar y la medida administrativa o legislativa en este caso. Por otro lado, el Consejo de la CONADI tampoco es una instancia representativa de todos los pueblos indígenas, porque le recuerdo a usted, señor Matías Ogaer, que en ese Consejo ni siquiera están incorporados los pueblos quechua, coya, diaguita y otros pueblos más. Entonces tampoco la CONADI, el Consejo de la CONADI es la instancia para poder determinar un procedimiento en este caso o un grado de pertinencia. Yo creo que aquí, si no es que cada ministerio o cada aparato del Estado es el que tiene que establecer los mecanismos apropiados directamente con los pueblos afectados y no ser una tercera vía el que venga a definir si realmente esa comunidad es o no afectada. Yo creo que aquí de por sí el convenio así lo establece, o sea, y si más bien el Estado recorriera y reconociera el territorio donde se ubican los pueblos indígenas, va a tener claridad perfectamente al momento de si un determinado proyecto o una determinada decisión administrativa va a afectar a ese territorio. Así es que no creo que hoy día en este reglamento que implica también la CONADI, además que la CONADI es discusión también del propio gobierno respecto a algunas modificaciones de continuar o no la CONADI, entonces no creo que sería incorporar en este reglamento a la CONADI como una institución ya sea de representación de parte del Estado o bien de coordinación, porque no es tal. Muy bien, gracias. Por acá. Aurora Nahuelán, novena región, Nueva Imperial. Bueno, don Matías acaba de aceptarse, la pregunta iba para él, porque él dice que se ha hecho, este gobierno ha hecho algo de consultar o hacia las comunidades afectadas o por afectarse de algún tema. Yo le debato eso y le digo que no es así, porque en Temuco, la comuna de Temuco, dirigida por el señor Becker, está haciendo tratando de que la comuna Labranza sea comuna, y resulta que me ha llegado queja de gente, de dirigentes, que no han participado dentro del
se supone que eso es con participación. Las comunidades y los territorios no están participando, y a las personas que tienen una feria se les obligó firmar, porque eso también me llegó esa queja, se le obligó a firmar para que pueda, Labranza pueda ser comuna, porque si ellos no firmaban perdían la feria. O sea, no creo que esto sea democracia. La democracia significa participación en ambos lados, gobierno y sobre todo cuando las comunidades van a ser afectadas. Porque si bien es cierto, si quiere ser comuna Labranza, sería una comuna pobre igual que Cholchol, porque Labranza todavía no puede ser comuna. O sea, al menos nosotros como dirigentes y la mayoría de los dirigentes de territorio tienen esta queja y no han sido consultados ni tampoco han participado dentro de este proyecto que tiene, se supone, el gobierno. Lamentablemente, las personas que han sido citadas o han estado dentro de ese programa no son gente adecuadas, o sea, dirigentes que no pertenecen al territorio. Entonces, yo no sé cómo se está haciendo la consulta, pues a través de CONADI, no sé. Como se dijo el hermano aquí, que CONADI tampoco nos representa, porque muchas veces llaman personas que se les paga con un proyecto, lamentablemente es así, se les paga con un proyecto para decir sí, no pensando cómo se afecta en realidad a los territorios. Eso sería lo que podría yo decirle a don Matías, que no se está haciendo como él dice. Muy bien, acá tenía la palabra y luego por acá. Ayer. Gracias. Eric Correa, del Ministerio de Economía. Me gustaría un poco partir respondiéndole a doña Cecilia y a don Wilfredo en cuanto a lo que planteaban un poco respecto a la necesidad de regular este tema. Me gustaría aclarar un poquito que, bueno, claramente aquí se ha señalado que este artículo tiene dos partes, ¿cierto? La primera parte que dice más bien o hace referencia al análisis o a la autoponderación que realiza el órgano respectivo del Estado respecto a si procede o no procede una consulta, y una segunda parte que dice más bien con lo que señalaba Matías Abogair respecto a el derecho de petición que eventualmente pueden tener los interesados, en este caso los pueblos indígenas, a que en un caso determinado se practique una consulta. Respecto a lo primero, no se trata en este caso, doña Cecilia, de querer limitar el derecho de consulta. Eso ha quedado claro en el fondo, que existe un reconocimiento que esto es un derecho y un deber del Estado. Lo que pasa es que claramente hay que distinguir que frente a medidas concretas, cuando es necesario aplicar la normativa, cuando es necesario aplicar el convenio y aplicar, en definitiva, el día de mañana este reglamento, uno necesita identificar si la medida en concreto es o no objeto de consulta, y eso obviamente va a depender en definitiva de lo que en algún momento zanjemos en cuanto a qué es una medida a ser consultada, ¿cierto? Y qué es en definitiva afectación directa. Pero claramente pueden existir casos en que es muy evidente que el tema sí produce afectación directa y que sí requiere consulta, casos en que es muy evidente que no lo es, y una zona gris que sin duda o probablemente va a ser la más grande. Y esa zona gris dice relación en los casos en que no existe claridad, ya sea por la naturaleza de la medida, o ya sea por el grado de afectación, o ya sea porque existe derechamente dudas si hay o no pueblos o comunidades indígenas en un territorio determinado, si es que es una medida que se va a surtir efectos solo respecto de una zona. Y en definitiva eso es lo que apunta la primera parte del artículo, es de una u otra manera tener un elemento que sea transversal a los diferentes órganos del gobierno y que permita trazar esas líneas en esa zona gris, y que en definitiva apunte a que exista una especie de criterio unitario y que no sea solamente el órgano respectivo que de manera sola saque sus propias conclusiones, y que en definitiva nos enfrentemos a que un órgano tenga un determinado criterio y que sea distinto respecto de una situación de naturaleza análoga respecto de otro órgano. En el fondo apunta sencillamente a eso, al análisis propio que hay que hacer respecto de la normativa en concreto, y a que exista un cierto criterio unificador por parte de todo el Estado respecto a cómo tiene que aplicarse el reglamento. En el caso, obviamente, de que exista disconformidad de los pueblos, ese autoanálisis en ningún caso agota su derecho, porque en la medida que ustedes consideren que el análisis que hizo el órgano respectivo y que eventualmente descarte
la necesidad de consulta en ningún caso va a coartar sus derechos, porque ustedes siempre van a tener los otros medios que franquea la ley para exigirlo. El día de mañana podrán acudir a Contraloría o eventualmente podrán recurrir a tribunales, como de hecho ya ha ocurrido. Por lo tanto, ese análisis en el fondo apunta a lo que le señalo, y en ningún caso a coartar el derecho de consulta. Gracias. Muy bien, por allá, por acá después, y luego por acá. Sí. Perdón, me avisan que a las 12 está programado el café. Ok. A ver, solamente planteo lo siguiente. Nosotros, en general, nosotros hicimos una propuesta también en base a esto, al igual como lo dijo el Peñi Wilfredo. No nos parece que sea el Consejo Nacional de CONADI quien determine o sea un ente 100% representativo por diferentes instancias. Ya él mencionó una, nosotros podemos tener otras, pero además porque ustedes establecen que debe ser por mayoría absoluta, y el Consejo de CONADI, aunque todos los consejeros electos directamente por los pueblos indígenas estuvieran de acuerdo, no son la mayoría absoluta, no dirimen. Siempre queda en manos de gobierno en caso de que quede en manos del director de CONADI. Por tanto, desde esa perspectiva, no nos parece que sea ni pertinente ni que corresponda que efectivamente se deje tal responsabilidad a una institución que tiene una clara intervención principalmente de gobierno. Además, entendiendo de que el Consejo de CONADI, en estricto rigor, claro, es el consejo, pero de CONADI. No es un consejo que efectivamente tienda a tener un trabajo en lo nacional frente a otras instituciones. Entendemos que los consejeros son electos para el desarrollo interno de la política interna de una corporación nacional de desarrollo indígena y no así de una instancia mayor. Por tanto, en ese caso no me parece que sea procedente. Y además también efectivamente hay un punto que casi en el último inciso, en donde dice: mientras no exista pronunciamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Local, la medida seguirá siendo tramitada por la institución responsable. Considero que mientras no exista un pronunciamiento, la medida no se puede seguir tramitando. O sea, creo que es ilógico esperar tener que esperar un pronunciamiento y mientras tanto la medida sigue avanzando. Entonces, frente a eso, es nuestro alcance a la propuesta que está presentando en esta instancia. A ver, voy a seguir el orden que me pidieron. Me pidió ella, me pediste tú la palabra, Marcial, y acá, Cecilia. Ese es el orden, por favor. ¿Ya? Y después allá, ¿ok? Tal vez, o sea, antes de entrar en lo que quería decir, debiéramos diseñar un sistema distinto para ir dando la palabra, porque siempre nos genera tensión. Entonces, no sé, a lo mejor debería haber alguien con un papelito, porque tal vez Pedro no lo puede hacer, pero... O levantan la mano más alta. Porque cuando... Podría ir anotando, sí. Fernando podría ir anotando las palabras y se los va pasando a... O algo así, porque siempre nos ha generado tensión en todas las reuniones, porque a veces... Ya, eso... No. Entonces, ¿Fernando va a apoyar esta causa? ¿Puede ser? Disculpe. Un segundo. Un segundo nomás. Lo que le pido a Fernando escriba, ya sabemos que las palabras están ordenadas por lo menos de la siguiente manera hasta el momento. Mónica, Iván, Cecilia o Marcial, no sé si es Cecilia y Marcial. Marcial, señora Ana y don Luis. Y después, la señora Cecilia Mendoza Yere, ex santiaguina. Muy bien, sigamos entonces ese orden. Administrando el tiempo también me piden. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, sobre la pertinencia, yo creo que tiene dos partes. Una, que el órgano que es el que hace la medida es responsable de definir si le corresponde o no consultar. Pero espera, si tiene duda, como dice Eric, que hay muchas veces que área gris,
La idea nuestra es que le pida un informe a la Subsecretaría de Desarrollo Social, que en realidad es la Unidad de Asuntos Indígenas, para que los apoyen, porque puede que a veces tengan dudas si corresponde o no.